Hola, muy buenos días. El ciclo del oxígeno es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, el aire, la litosfera, que es la corteza terrestre, y la biosfera, que es la suma de todos los ecosistemas. Al igual que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, es un ciclo gaseoso. Esto significa que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizado directamente desde ella, sin estar combinado con algún otro elemento. El oxígeno es un elemento químico, no metal, que naturalmente se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos. Constituye alrededor del 20% de la atmósfera en la Tierra, y las plantas son las únicas capaces de producirla, como producto de su proceso de fotosíntesis. Solo el nitrógeno supera al oxígeno en abundancia en la atmósfera. ¿En qué consiste este ciclo del oxígeno? Consiste en que las plantas obtienen dióxido de carbono y la luz solar y generan el oxígeno, el cual lo liberan a la atmósfera. El oxígeno sirve para que los animales y los seres humanos y los seres vivos autótrofos y heterótrofos respiren, y este pasa por su cuerpo, donde estos se llevan a las células y tejidos para que estos puedan funcionar. Una vez que han sido utilizados, regresan al aire como desecho de la respiración en forma de dióxido de carbono, la unión del carbono con el oxígeno. De nueva cuenta, las plantas y las algas de los océanos absorben el dióxido de carbono y lo usan durante el proceso de la fotosíntesis para sintetizar proteínas y conseguir la glucosa que necesitan para vivir. De nuevo, como resultado de la fotosíntesis, las plantas liberan el oxígeno al aire. Así se completa el ciclo del oxígeno. ¿Qué características tienen en común los ciclos biogeoquímicos? Bueno, en primera, que son procesos naturales de reciclaje con los seres vivos y no vivos. Regulan la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera. Están presentes en los flujos de energía y el ciclo de la materia. Intervienen en diferentes formas de vida y hacen posible la vida como la conocemos. Las características pues es que hacen la vida posible, que permiten la circulación de materia entre organismos y otros, que regulan los elementos vitales en la tierra, proporcionan los nutrientes necesarios para la vida, también regulan el clima y sus elementos son utilizados una y otra vez por los organismos, una y otra vez. ¿Qué diferencia tienen los ciclos biogeoquímicos entre sí? Bueno, creo que primero debemos saber cuántos tipos de ciclos biogeoquímicos hay, que son dos: el sedimentario y el gaseoso. El sedimentario, los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Los elementos de este ciclo son reciclados de manera lenta, mucho más lenta que un ciclo gaseoso. Los principales elementos que son el fósforo y el azufre. Y en el gaseoso, que los nutrientes circulan no en la corteza terrestre, sino en la atmósfera y los propios organismos vivos. Los elementos en este ciclo son reciclados de manera rápida, que son como el carbón, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Por qué es importante el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico es un fenómeno natural que cada año nos brinda agua dulce. Su proceso logra que se filtre lo que se encuentra en mares y océanos, eliminando la salinidad que tiene esta. Las etapas de esta son la evaporación, cuando se evapora y llega a las nubes. Con el calor que nos llega del sol, el agua se evapora, convirtiéndola en líquido gaseoso. La condensación, aquí el agua ya gaseosa se satura, concentrándose en las famosas nubes, lo que decíamos. Al chocar las moléculas, al frotarse, provocan la precipitación o la lluvia. En esta tercera etapa, y la más importante, porque aquí es donde el agua pierde el cloruro de sodio, conocido como sal, y llegando a las partes bajas de la superficie de la tierra, convertida en agua dulce. La filtración que se puede obtener a partir de las raíces de los árboles logran que se vaya a la superficie de la tierra y que sea más limpia.
y que se vaya al subsuelo, creando ríos subterráneos y se vayan a los ríos. Luego el escurrimiento, si el suelo es impermeable, el agua escurre a las partes altas hacia las zonas bajas, llegando a las lagunas y a los océanos, terminando esto el ciclo hidrológico. ¿Qué porcentaje en el planeta Tierra corresponde a la litosfera, hidrosfera y atmósfera? La litosfera corresponde al 29% de la superficie del planeta, la hidrosfera el 71% de la superficie de la Tierra, y la atmósfera no se tiene un número exacto de cuál es el porcentaje que tiene en el planeta Tierra. Se divide en nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y ozono. Cada una de estas constituyen un volumen en el aire, las cuales hacen el total de la atmósfera en la Tierra. ¿Qué organismos transforman el nitrógeno gaseoso a nitrito? Las bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en el suelo y dentro de los nódulos radiales de algunas plantas convierten el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en amoníaco. Las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitritos o nitratos. ¿Qué organismos transforman la proteína en amoníaco? Los hongos y las bacterias son los microorganismos encargados de transformar la proteína para liberar el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco. Este proceso se le llama amonificación. ¿Qué organismos transforman los compuestos nitrogenados del suelo en proteína? Las plantas productores absorben los compuestos nitrogenados, nitritos y nitratos, del suelo y los convierten en proteínas. Los organismos del suelo se convierten en amoníaco, en compuestos nitrogenados para el uso de las plantas.